el desarrollo de sus hijos. Bueno, mi compañera Esmeralda Encarnación Castro, ella es psicóloga egresada del Centro Educativo del CUSUR. Tiene talleres diplomados en terapia cognitivo-conductual, terapia de juego, en educación especial. Tiene una maestría en psicoterapia con el enfoque cognitivo-conductual, con especialización en niños y adolescentes. Su experiencia y trabajo en la comunidad educativa desde acompañamiento terapéutico y trabajo psicopedagógico. Sin más que decir, Muchas gracias, Miss Alma. Muchas gracias por tan bonita presentación. Agradecer infinitamente que estén aquí acompañándonos el día de hoy. En este momento somos 54 espectadores. Igual vamos a continuar invitando a todos para que puedan participar con nosotros, para que puedan estar acompañándonos y que haya más, ¿verdad? Que haya más espectadores. Voy a tratar de dar ahorita la parte para silenciar a algunos. Y muy importante, por favor, papis y mamis que nos acompañan el día de hoy, silenciar su micrófono, tenerlo apagado, también muy importante. A partir de ese momento, les invito a que me apoyen a poner su nombre completo en el chat, su nombre completo en el chat y de dónde son papás, de qué nivel son papás. Por ejemplo, Esmeralda Encarnación Castro, mamá de alumnas de primaria y secundaria. Así, por favor, su nombre completo en el chat y mamás o papás de qué nivel de colegio Cambridge. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Para mí es muy importante y gratificante el poderles acompañar en esta sesión, en este primer colegio para padres, en donde vamos a identificar cuál es la importancia de establecer límites y consecuencias para el desarrollo saludable de nuestros hijos. A partir del día de hoy, a partir de este momento, nos vamos a permitir poder identificar qué es lo que es un límite, qué es lo que es consecuencia partiendo desde estos límites. ¿Qué significa para mí? ¿Hacia dónde queremos llegar una vez que identificamos los límites, las consecuencias y qué vamos a hacer a partir de este día que logro a lo mejor aclarar un poquito el concepto y lograr plasmar en mí y en mis hijos ese trabajo colaborativo? Porque es lo que queremos definir como un trabajo colaborativo, no solamente como mamá, es que a la mamá le toca ser la mala y es la que tiene que poner los límites, o no, yo voy a ser la que consienta y papá va a ser el que ponga los límites y es él quien se va a encargar de eso. Al contrario, vamos a hacer un equipo y vamos a trabajar desde esa perspectiva, como yo mamá y como mi papá o abuelito o abuelita o quien estén alrededor, vamos a trabajar con estos límites. ¿Por qué? Porque nuestros hijos desde el momento que llegan a nuestro hogar deben de identificar qué cosas sí pueden hacer y qué cosas deben de ser modificadas. Así que acompáñenme a vivir esta historia. Gracias a Miss Alma, gracias a nuestros directivos, gracias a los docentes que también acompañan en esta jornada. Gracias papás, mamás, tíos, abuelitos que el día de hoy nos están acompañando. Siéntanse con la libertad de hacer preguntas si en algún momento las hay y sobre todo en algún momento también ayúdenos a participar porque la dinámica va a ser muy bonita en ese aspecto. Permítanme para admitir a los que nos están acompañando en este momento. Y si tuviera algo que silenciar, al parecer no, todos ya estamos en silencio. Excelente.
Y les recordamos en el chat, por favor, su nombre completo y mami o papi o de qué nivel también son. Su nombre completo y mamá o papá de alumnos de preescolar, de maternal, de primaria o de secundaria. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con esta pequeña, este pequeño colegio para padres. De repente decimos, no, ay, es que no nacimos o no tenemos instrucciones de cómo hacerle con nuestros hijos, pero a veces tenemos pequeños empujoncitos de recomendaciones, de tips, de este tipo de conferencias para seguir sumando estrategias a lo que ya ustedes son expertos, papás, porque de alguna manera identificamos cómo son nuestros hijos. Inclusive, aún a pesar de haber tenido las mismas adecuaciones para todos mis hijos, cada uno de ellos es diferente. Y como es diferente cada uno de ellos, también tengo que formar de forma diferente y crear lazos o crear estrategias de forma diferente para las necesidades que se vayan requiriendo. En este momento vamos a darle pauta a quiénes son los involucrados para generar mis límites, para generar esas estrategias y sobre todo para identificar cómo podemos generar las consecuencias que se requieran para esa situación que me está generando algún conflicto. Puede ser conflicto tanto en casa, por ejemplo, berrinche en casa o salimos a algún lugar como en un centro comercial y está pequeño todavía mi niño y me hace berrinches, o en la casa con los abuelitos o con los tíos, o en casa no pasa nada, pero en la escuela sí. O en ambas partes, ¿no? En la escuela, en la familia, cuando vamos al parque, o va creciendo y también se van generando nuevas cuestiones de conflictos y cómo poder apoyar a nuestros hijos desde una educación positiva, desde una buena integración en límites y consecuencias. ¿Y quiénes son los involucrados entonces? Bueno, se involucran lo que son papá, mamá y las autoridades que correspondan. Por ejemplo, papá y mamá trabajan y entonces nuestros hijos se quedan a cargo de tío, tía, nana, abuelito, abuelita, y entonces ellos también están involucrados en esta cuestión de límites y consecuencias. Obviamente nuestros hijos, nuestras hijas de cualquier edad y los que estén alrededor de nuestros niños en torno a, por ejemplo, cuestiones escolares, cuestiones sociales, cuestiones familiares. Vamos entonces a identificar. Muy bien, pero ¿para qué me van a servir los límites? ¿Para qué yo, mamá, papá, autoridad correspondiente al hijo, voy a dejar claros los límites o de qué manera pueden ser estos los que me ayuden a delimitar las formas de convivencia a lo largo de la parte social de mis hijos? Bueno, entendamos que los límites nos van a ayudar a identificar lo que es la autodisciplina. ¿Por qué? Porque al momento de yo poder identificar qué situación me va a traer una consecuencia, voy a comenzar a evitar hacer ciertas actividades. Además, promueve la seguridad y la protección. También les va a enseñar la responsabilidad, la estructura y la rutina del día a día. Construye resiliencia y promueve la empatía. Cada uno de estos aspectos los vamos a manejar en un momento más. Pero antes de identificar para qué nos ayudan, quisiera que me ayudaran poniendo en el chat qué son para ustedes como familia, desde lo que les han inculcado, desde lo que han aprendido y desde lo que han logrado identificar, los límites como familia, como lo que yo percibo. ¿Qué son los límites? Por favor, ayúdenme a ponerlo en lo que es el chat para yo poder compartir y para yo poder leer lo que logramos identificar. Inclusive si hay alguien que quisiera participar desde viva voz, con muchísimo gusto. Si a alguien le gustaría compartir lo que hasta este momento es, con todo el gusto vamos a darles la oportunidad y la palabra. Hasta este momento vamos a identificar qué son para ustedes los límites.
Muy bien, ya tengo por aquí algunas respuestas. Nos hablan, por ejemplo, ¿cuántas horas pueden ver el celular o la televisión? Los límites nos comparten, es lo que pueden hacer o no, autorizados por los padres, que ayude y no perjudique a los hijos. Por aquí nos comparten también que son los que limitan las acciones permitidas, del límite de acciones permitidas, lo que regula el comportamiento de nuestros hijos. También por Ah, acá. dame un segundito de Carlos, espérame. ¿Alguien quiere hablar? Alguien por aquí, lo escucho. ¿Alguien quiere compartir algo? Ok. Creo que tenía nada más el micrófono abierto. Entonces, continuemos con, tenemos por aquí, son las acciones que regulan la convivencia y el hogar, tener conciencia en qué momento parar en una actividad, acción o sentimiento, son la base de la educación de nuestra familia. Es una manera de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Los límites es enseñar lo que está bien y lo que está bien. Me imagino que era y lo que está mal. Por acá tengo, dice, son las reglas, leyes, normas, valores o expectativas que existen de manera explícita o implícita en el medio ambiente del joven y lo regulan y o determinan su comportamiento. Muy buenas respuestas, papás. Lo que regula el comportamiento de nuestros hijos, delimitar acciones permitidas. Y bueno, hasta ahí tenemos por acá otros mensajitos. Son acuerdos en familia, actos que regulan hasta dónde llegar como integrantes de la familia. Son el punto de partida o final sobre nuestras acciones. Son hasta qué punto se le permite realizar ciertas acciones de como papás consideramos que son adecuados para ellos. Muchísimas gracias por su participación, papás. Definitivamente tenemos una visión muy amplia y muy grande de qué son los límites. Continuamos entonces. Permítanme, creo que no me permite compartir la pantalla. Permítanme un momentito, voy a verificar. Creo que no me permite compartir pantalla. Permítanme un momentito. A ver, déjenme ver si me permiten. Compañero Pablo, ¿me pudieras apoyar, por favor? Creo que se me inhabilitó la función para compartir pantalla, para poder compartir la presentación. Listo. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, entonces estábamos con qué son los límites, ¿verdad? Y en esta parte y en este momento vamos a identificar entonces de lo que yo sé, de lo que he aprendido, de lo que he identificado, los límites se refieren a esas reglas y límites establecidos por los adultos para guiar el comportamiento de nuestros hijos, porque es muy importante identificar las normas y las reglas y el reglamento exterior, claro que conllevan sus propios límites, pero en casa, quien pone los límites siempre va a ser la autoridad correspondiente. Si en ese momento es papá, si en ese momento es mamá, si en ese momento es abuelita o abuelito, o quien funge como autoridad del hogar. Estos límites pueden incluir lo que son las reglas sobre el comportamiento apropiado, ya sea el uso de dispositivos electrónicos, los horarios del sueño, el cuidado personal, el respeto a los demás, entre otras, que tienen que ver entonces con las reglas de nuestro hogar, del lugar en donde yo me encuentro. Porque, por ejemplo, vamos a suponer,
Yo en mi casa no permito que mientras estemos comiendo se use el teléfono. Es un ejemplo. Y vamos a comer a casa de primos, vamos a comer a casa de amigos, y ahí ustedes se dan cuenta que ellos sí pueden utilizar a la hora de comer el teléfono. ¿Por qué? Porque en esa casa y en ese lugar y en ese hogar, sus reglas son diferentes a las nuestras. Por eso es muy importante ponernos de acuerdo como equipo que somos, papá, mamá o las autoridades correspondientes alrededor, de qué es lo que esperamos y queremos de nuestros hijos y que las reglas sean claras, sean de alguna manera muy simplificadas para no perdernos entre tantas actividades que solemos tener, ¿verdad? Entonces, como punto de partida, ¿para qué sirven? Ya lo entendí. Ok, son las reglas del hogar. Muy bien. Pero entonces, ¿a partir de cuándo o a partir de qué momento puedo ponerle límites a mis hijos? ¿Por qué? Porque mi estilo de crianza me dice que a los pequeñitos, pues no hay que dejarles, no hay que darles límites porque están pequeños. Pero entonces, ¿en qué momento? Bueno, pues a los niños todavía están chiquitos, bueno, a los grandes, a ellos ya. Pero si no hubo un previo hasta que llegue a niño grande o adolescente, entonces se va a complicar la situación. Como recomendaciones, siempre se invita a que desde el momento que lleguen nuestros hijos al hogar, se establezcan los límites y sean claros. ¿Por qué? Porque cuando no lo hacemos, nuestros niños van creando ideas de que se puede todo y no es así. Fuera del hogar también hay reglas. Fuera del hogar también hay límites. Y si yo les celebro, por ejemplo, las malas palabras, por ejemplo, el que golpee a papá o a mamá, por ejemplo, el que aviente cosas, si yo le permito o le celebro ese tipo de acciones porque para mí está pequeño, entonces fuera del hogar se va a encontrar con la realidad y la realidad es que eso no se puede permitir. Por eso, desde un momento en que los niños van creciendo, deben de ir entendiendo que los límites son importantes y que no se puede permitir generar los golpes, generar las malas convivencias o generar situaciones que puedan llegar a afectar a terceros. Si dentro de mi casa permito que mi hijo ande descalzo, está bien, pero debe de entender que allá afuera, en la sociedad, debemos de traer el zapato o en la escuela debemos de traer un uniforme. ¿Por qué? Porque son reglas establecidas por fuera. Por eso, cuando formamos bien los límites, identificamos que se fomenta la autodisciplina. Al establecer estos límites, le enseñamos a nuestros hijos a regular su propio comportamiento, porque va a entender que como en el hogar hay reglas, en la sociedad también las hay. Porque conforme vamos creando la independencia, el que ve, vamos a recoger juguetes, vamos a acomodar tu ropa, vamos a ir creciendo y avanzando con ellos para que también se hagan responsables y se vuelvan autónomos. Vamos a quitarnos el uniforme, a doblarlo o a meterlo a lavar. Vamos a ponernos la ropa y conforme vamos avanzando, se van creando también en ellos la parte de ser autónomos. Desarrolla entonces lo que son las habilidades de autodisciplina. ¿Por qué? Porque me dicen en mi casa que tengo que hacer tal cosa, tal actividad. Antes de yo comer, tengo que lavarme las manos. Antes de yo poder ir a algún lugar, como por ejemplo el parque, o por ejemplo ver algún programa de tele, o por ejemplo jugar con algo que me agrade, o si tengo acceso a aparatos electrónicos, bueno, previo a ello, tengo que haber atendido lo que se me ha dicho. El lavado de manos, el acomodo de mis juguetes en el cuarto, los zapatos o ciertas normas que se van marcando conforme van avanzando en edad. Entonces, eso también es clave del crecimiento y el éxito en la vida. Una vez
que identificamos entonces qué podemos hacer con los límites en el hogar, tenemos que dejar muy claro a partir de qué momento puedo ir avanzando el límite, porque no es lo mismo yo que soy mamá de una niña de primaria y una niña de secundaria, los mismos límites. No puedo decirle por ejemplo, si tuviera una niña de 4 años, que tenga las mismas actividades que la niña que tiene 13 años. Es muy importante dejar en claro que los límites también tienen que ir en acuerdo a su edad, pero sí que vayan fomentándose. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un niño de 2 años? Un niño de 2 años puede comenzar a recoger juguetes. Sí podemos acompañarle, sí podemos decirle, mira, este lo tomamos de esta caja especial, entonces en esta cajita cuando terminemos vamos a limpiar. Podemos acompañarle con el juego, podemos acompañarle cantando, podemos acompañarle con estas acciones. Si, por ejemplo, ya tenemos una edad de 4 o 5 años, además de los juguetes, ya puede comenzar a poner la ropa en su lugar, poner los zapatos en su lugar. Conforme van avanzando, se van generando estos límites, se van generando estas reglas y normas para que tenga más apoyo y más autodependencia dentro del hogar. Y entonces, si yo detecto que logra crear ese límite y hacer las acciones que le corresponden a su edad, me va a promover la seguridad y la protección. ¿Por qué? Porque los límites claros y las consecuencias establecidas le van a brindar a nuestro niño, a nuestra niña, un sentido de seguridad y protección, porque saber qué puede y no hacer les da estructura mental, les va a ayudar a entender que no podemos transgredir a otras personas y que por lo tanto no pueden ser transgredidos por nadie más. Desde una estructura de acompañamiento claro, firme, sin irnos a los extremos. Probablemente ustedes ya vieron algún video, ya es un poquito viejito, pero en algún momento era una gallina. Es la historia de una gallina que nos habla desde las 3 perspectivas de un acompañamiento y una forma de educación, que tenemos la forma de muy estricta, que todo el tiempo estamos no, 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 y eso no, y eso no, regaño, gritos, inclusive hasta agresiones para nuestros hijos. La otra contraparte, que es el permisivo, que es el todo lo dejo que haga, que haga, que haga, no le exijo, no le pido, a mi niño le voy a dar todo y aquí tienes todo para ti, pero cuando se enfrenta a la realidad, pues es diferente. Y un estilo de crianza neutral, que es el que buscamos de alguna manera que puedan identificar que como papá y mamá siempre te vamos a pedir que hagas tus actividades. Si no se realizan, entonces habrá consecuencias, pero desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de con límites, con consecuencias, pero creando en ellos esa responsabilidad de entiendo que no puedo transgredir y también entiendo que no deben de transgredir. Y entonces eso me genera seguridad y protección. También les enseña lo que es la responsabilidad. El hecho de entender que tengo que acomodar mis juguetes, llegar a casa a hacer la tarea o comer, o después viene la parte de, tenemos que ir a actividades como natación, taekwondo, gimnasia, atletismo, fútbol o cualquiera de ellos, y antes de irnos a esas actividades me han marcado que tengo que tener tal y tal y tal cosa. Y entonces eso me va a generar a mí la responsabilidad. ¿Por qué? Una vez que yo identifico y una vez que yo entiendo que el establecer las consecuencias con acciones de los niños les muestra que son responsables de sus elecciones y comportamientos. Por ejemplo, yo el día de hoy tengo una salida al parque con mis hijas, pero mis hijas decidieron no hacer su tarea. Entonces su elección les va a llevar a traer una consecuencia, que esa consecuencia no puede ir acompañada a lo mejor de gritos o de llamadas fuertes de atención, simplemente es el recordatorio, a ver, íbamos a ir al parque a las 6 de la tarde,
pero decidieron no hacer la tarea o estuvieron haciendo otras cosas, no quisieron en su momento. Entonces, esto trae consigo la consecuencia de no ir al parque. Se van a sentir tristes, se van a sentir decepcionados, se van a sentir mal, me van a querer exigir, me van a decir es que yo quiero, pero entonces tengo que ser responsable con esa consecuencia. De ustedes decidieron no atender esto que yo les pedí, por lo tanto, su consecuencia es no vamos a ir al parque. Terminamos la tarea y entonces continuamos con las actividades porque se nos hizo tarde, porque es un proyecto, porque la tarea no la voy a terminar en 10 minutos, entonces no alcanzamos a ir, ¿no? Entonces, por ello, también al momento de identificar esos límites, enseñamos esta responsabilidad a nuestros niños. Vamos a hacer un ejercicio, propisimamos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? Si, por ejemplo, ahorita nosotros fuéramos una familia, si tuviéramos a mamá y a papá y yo fuera hermano mayor, o yo fuera el papá, o yo fuera la mamá, o yo fuera el hijo, ¿cuáles serían, qué límites pondríamos si fuéramos una familia? A lo mejor pueden poner las que ya tienen en casa. O a lo mejor les gustaría poner una que no la han puesto, pero que a lo mejor ya hace falta. Vamos a poner en el chat en este momento. Vamos a crear nuestros propios límites, como si fuéramos una familia. Vamos a poner en el chat qué límites pudiéramos poner en este momento en esta familia. Vamos a crear nuestra familia. Tenemos una niña de 3 años, tenemos una niña de 9 años y tenemos un niño de 16 años. Ay, ay, ay. 3, 9 y 16. ¿Qué límites pondríamos en esta familia? Vamos a leerlos. Por favor, ponemos la información en el chat y vamos a ver cuáles pudieran ser. Vamos a ver. Pónganme en el chat qué límites pondríamos en esta familia. Tenemos una niña de 4 años, tenemos un niño de 9, un niño de 16. Muy bien, ya empezamos a tener nuestros límites. Dice, respeto entre cada uno de los habitantes. Excelente. Dispositivos móviles no se aceptan mientras se come. Si tomas algo, déjalo en su lugar. Excelente. Lavar los platos al terminar la comida. Dice, les pondría límites por igual, en uso de tecnología, horario de dormir, las comidas, y enfatizaría al mayor que él debe poner el ejemplo, evitar las discusiones y poner las reglas. Oigan, está muy bien esa parte porque entre más claras sean las reglas, más claras son las consecuencias y más claro es el aprendizaje de nuestros hijos. Todos en casa debemos ayudar en los deberes del hogar. Muy bien. Horario restringido para dispositivos electrónicos. Respetar las cosas de los hermanos. Limpiar su cuarto. Horario en dispositivo. Ayudar en labores. No se podrán utilizar dispositivos móviles si no se realizan las tareas académicas y el hogar que a cada uno le corresponde. Y eso está muy bien, porque cuando identificamos qué le corresponde a cada uno de nuestros hijos, es más fácil el que se vuelvan responsables, porque podemos decir que la casa esté limpia, un ejemplo, pero ¿qué puede hacer cada uno de ellos? Mi niño de 4 años, ¿sabe qué? Usted se va a encargar de que no haya juguetes en el piso, que no haya juguetes en la sala. Mi niño de 9 años, usted se va a encargar de limpiar la mesa, de limpiar la sala, de que no haya ropa tirada. Y mi adolescente de 16 años, usted me va a ayudar a barrer, a trapear. Ejemplos. No agarramos las cosas sin pedirlas. Acá otro papá me comparte, siempre usamos las palabras mágicas. Palabras mágicas que no se nos olviden, por favor y gracias.
Acomodar sus juguetes después de usarlos. Algunos incentivos como premios cuando logren las metas. Permiso dado no es quitado, pero si no hacen sus responsabilidades, no hay permisos nuevos. ¡Wow! Me gusta mucho, señora Karen. Esa es una muy buena, muy buen límite. De repente nuestros niños ya, es cierto, ya nos dieron o ya les dimos el permiso de que vayan, no sé, el fin de semana a una fiesta, pero resulta que hizo algo, pasó algo indebido. Bueno, yo como familia ya te di este permiso, pero tienes restringido el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya a lo mejor había hecho algo bueno para ganarse eso. Eso es muy importante. Todos participan en las tareas de limpieza en la casa, respeto a la hora de comunicarnos, no interrumpir, esperar turnos con respeto. Tiempos en aparatos electrónicos. El orden en casa es responsabilidad de todos. Perfecto. Poner tareas en casa según habilidades y edades, no olvidemos. Usar palabras y hablar en lugar de pelear o gritar. Ayudar a poner la mesa, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Uno, los manteles, otro los cubiertos, etcétera. Respetar los objetos personales y de igual manera distribuir todas las actividades de acuerdo a sus edades. Excelente, papás y mamás. Gracias. De verdad que vamos comprendiendo entonces la dinámica de esto que es los límites, las reglas, el poder entender que cada uno de los integrantes de la familia tiene responsabilidades y que no por ser pequeño y que no por ser el chiquito le vamos a hacer todo, todos. ¿Por qué? Porque le estaríamos mostrando algo que no es dentro de la realidad. Porque ella en la escuela tiene que ser responsable de traer el libro, de traer el material. Probablemente ya esté en una etapa de maternal y entonces ya también ahí comenzará a hacer actividades que le permitan ser responsable en lleva tu platito o lleva tu trapito o lleva el juguetito que usaste a su lugar, porque en casa le están fomentando y le estamos dando también esta participación. Y esto es muy importante. Me encanta identificar que ustedes puedan ver esa variante de no le puedo dejar lo mismo al de 4 que al de 16, pero sí, el límite es claro de respeto, el cuidado entre todos, el hogar donde estamos, lo cuidamos todos. Esto de los aparatos electrónicos es tema para otra actividad de algún colegio o extra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy importante entonces identificar qué tanto influyen los aparatos electrónicos en nuestros hijos, qué tanto permiso le puedo dar de recomendación a menores de 10 años que no tengan un aparato electrónico, pero si ya lo tiene, ¿cómo hacemos el juego de es un contrato en donde yo te voy a permitir que tengas esto siempre y cuando se cumpla tal, tal, tal y tal? Porque si lo dejamos a libertad de aquí está tu teléfono, es cuánto tiempo no va a pasar dentro del cuarto o no va a querer salir, va a preferir juegos o va a preferir hacer o ver videos o hacer diferentes cosas que le va a comenzar a estropear esta parte de creatividad. Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación. De verdad, en esta familia viviríamos muy a gusto, porque va a haber respeto, porque va a haber normas, porque va a haber, cada quien va a tener su actividad del hogar. Y por supuesto, vamos a tener esa parte tan importante que es el escucharnos y no gritarnos. Vamos a continuar entonces. Hasta este momento, ¿cómo lo estoy entendiendo? Vamos a ver, los límites entonces, hasta hoy ya los entendí. Son necesarios para la vida. ¿Por qué? Me permite entender que los límites deben de ser adecuados para cada rango de edad. Deben de ser firmes, sí, por supuesto, pero flexibles, con amor y con respeto. Tenemos que fomentar nos ayuda a fomentar la autodisciplina. También nos ayuda a entender la seguridad y la protección. Y hasta este momento entendemos que también nos enseña la responsabilidad. Pero entonces, ¿tendría yo que con una sola vez que les explique a mis hijos los límites y las reglas, será suficiente para que lo entiendan? No. Todo el tiempo, todos los días y constantemente hay que estarlo repitiendo. ¿Por qué? Porque son lecciones de vida que no las vamos a entender a la primera. Por ejemplo, cuando nos enseñamos a andar en bicicleta, no
no nos subimos y empezamos a andar y empezamos a hacer vueltas y todo, ¿no? Nos caímos una, nos caímos dos, nos caímos tres, inclusive pudimos habernos caído tantas veces, pero la práctica nos hizo tan eficiente en esa cuestión que lo mismo pasa con los límites. Podemos ser papás con límites, pero sí tener en claro que los límites hay que estarlos repitiendo y recordando. Y también ser muy consistentes. ¿Por qué? Si el día de hoy o dentro de los límites se rompieron y no hubo una consecuencia, no voy a esperar que el día de mañana cumplan con ese límite. ¿Por qué? Porque a veces sí lo cumplo, porque a veces no lo cumplo, porque a veces les digo, por hoy no pasa nada, o mañana tampoco, pasado tampoco, pero cuando lo necesito, entonces, ¿saben que ahora sí? Y va a ser como de, bueno, ¿lo entendemos o no lo entendemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Es límite o no es límite? Tenemos que ser concisos en ese aspecto. Si yo dejé claro que en la mesa no se usa el teléfono mientras comemos, tenemos que ser claros una, dos, tres y todas las veces. Si de repente pasa algo en lo que se usó por alguna razón, se tiene que informar y decir, voy a permitir por esto. Algo pasó probablemente, pero es una regla que se tiene que ser constantes, continuar con ese acompañamiento en los límites que tenemos constantemente. Una vez que entendemos entonces como esta parte de responsabilidad, también a nuestros hijos les va a fortalecer lo que es la parte de resiliencia. ¿Qué quiere decir entonces? Que al enfrentar y superar las consecuencias de sus acciones, los niños van a aprender a ser más resilientes. ¿Qué quiere decir? Que van a entender poco a poco que para cada acción hay una reacción. Les va a ayudar a desarrollar habilidades de afrontamiento. ¿Por qué? Porque los niños, como son niños, van a querer hacer lo que ellos quieren hacer, así como el adolescente, así como el adulto y así como nosotros, porque nos gusta y queremos y siempre vamos a buscar hacer lo que queremos hacer. Pero cuando son pequeños tenemos que demostrarles que no es así, que no se puede siempre y que por eso están las consecuencias. Y entonces, una vez entendido esto, los niños van a aprender a través de sus errores a recuperarse de esas dificultades, que les va a permitir poco a poco entender que si yo cometo una falta, pues va a haber algo que repercuta en algo que me guste, en algo que es un privilegio o en algo que más adelante pues no pueda hacer o realizar. También promueve lo que es la empatía, porque al establecer límites y consecuencias, les enseñamos a los niños a considerar las necesidades y sentimientos de los demás. ¿Por qué? Porque así como también yo tengo que respetar a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, voy a ser consciente de que mis acciones pueden afectar a los demás y entonces puedo ponerme en el lugar del otro. Porque si a mí me afecta cuando no cumplo un límite, sé que también la otra persona puede llegar a pasar la misma situación que yo. Entonces me pongo en el lugar del otro, genero una cierta empatía porque no voy a querer o no voy a crear un vínculo en el que pueda hacer un daño o en el que pueda también tener él o ella una consecuencia. Que bueno, a veces se rompe el molde entre hermanos y ahí sí no podemos hacer mucha variación, pero también ahí les podemos enseñar que aunque no tengan una muy buena relación, se tienen que respetar y tienen que entender que hay consecuencias ante la violencia o ante las agresiones o ante la burla o ante cualquier situación que pueda generar entre los hermanos. En resumen, en cuanto a límites, vamos a entender que establecer límites y consecuencias, por lo tanto, es fundamental. ¿Para qué? Para crear un buen desarrollo saludable de nuestros hijas e hijos. Les va a enseñar a autorregularse, a asumir la responsabilidad de las acciones, a desarrollar habilidades importantes para la vida. Además, va a proporcionar seguridad, inculca valores y construye una estructura positiva en sus vidas. Entendemos entonces por qué la importancia de estos límites, por qué no quedarnos solamente con la idea de, es que porque está pequeño no le voy a decir nada.
No, al contrario, entre más pequeños entiendan los límites, será más fácil su desarrollo y tendremos menos problemas, eso espera uno, cuando llegan a la etapa de adolescencia. Pero bueno, aún conociendo los límites de nuestros niños, la adolescencia son cambios que tienen que ver desde las cuestiones hormonales, físicas, emocionales y un sinfín de actitudes y emociones que, bueno, ya hablaremos de eso en otra sesión. Pero aún desde esta perspectiva, vamos a planear y a trabajar en colaboración con mi par, con quien esté en ese momento fungiendo como autoridad que me apoya y que compartimos esta dupla con los niños y niñas, para crear todas estas estructuras que nos van a ayudar a que tengan un mejor desarrollo, no solamente familiar, sino social y educativo, que es lo que siempre vamos a buscar en cuanto a estas esferas. Ahora bien, vamos a pasar entonces a la parte también fundamental, que son las consecuencias. Si ya establecimos límites, no nos van a servir los límites sin consecuencias. ¿Por qué? Porque podemos decir en casa, a ver niños, aquí en esta casa todos ayudamos y todos somos responsables. Sale, muy bien. Pero tenemos el niño que no es responsable y que es probablemente agresivo con sus hermanos, sabe que no debe de hacer eso, pero no recibe una consecuencia. No entiende que hay algo después de haber afectado, lastimado o dañado a algún miembro de la familia. Sabe que si en la escuela se portó mal, va a llegar a casa y de todos modos va a tener sus juegos, va a tener sus actividades, va a tener sus privilegios. ¿Por qué? Sabe que debe de hacer algo bien, pero no hay consecuencia. Aquí la parte primordial de la consecuencia es enseñar de forma efectiva las lecciones importantes y la responsabilidad. Es enseñar a nuestros hijos e hijas la función de los límites. ¿Para qué te sirve este límite? Ah, para entender que tengo que cuidar mis cosas. Ah, para entender que hay reglas. Ah, para entender que tengo que ser respetuoso. Ah, ok. Pero si no las cumplo, vas a entender que hay una acción que puede ser positiva como negativa, porque así como cumplo mis límites y hago eficiente todo lo que me piden, pues hay una consecuencia positiva, que es, puedo salir al parque, me pueden comprar mi helado, me pueden llevar por mi comida favorita, podemos hacer tal y tal actividad porque estoy cumpliendo. Es una consecuencia positiva. Pero si no lo logro así, entonces viene la consecuencia negativa, que es ahí en donde vamos a entender que debe de haber consecuencias lógicas. ¿A qué nos referimos con consecuencias lógicas? Por ejemplo, el día de hoy voy por mi hijo, mi hija a la escuela. Y entonces cuando sale me comenta la maestra o el maestro que el niño no respetó a un compañerito y lo golpeó. No sé. Entonces, al momento de llegar a casa, lo que hago es, sabes que el fin de semana no te voy a dar esto, no te voy a prestar esto, no te voy a dar lo otro, y comenzamos a saturar de cosas que a lo mejor para la lógica de esa situación no funge como tal. ¿Qué pudiera hacer entonces ante esta situación? Algo rápido y consciente en ese momento. Vamos a ver, golpeaste hoy a un compañerito, lo vamos a reflexionar, lo vamos a platicar y vamos el día de hoy a quitar quizá un privilegio del día. No me puedo esperar tanto tiempo porque si no entonces deja de ser algo que, pues de qué pasa y luego se te puede olvidar y luego a lo mejor ya, de todos modos me tengas que llevar a la fiesta porque en dónde me vas a dejar, ¿no? Inclusive hasta crear consecuencia en esa cuestión de violencia, como alguna carta de disculpa, como voy a compartir con mi compañero el día de mañana algún dulce, o le voy a ayudar a cargar sus libros en este día. Algo que tenga que ver con lo que hizo realmente. Saben que se rompió la regla con el hijo adolescente que llegó tarde. Yo le pedí que llegara a las 8 de la noche, su límite fue roto y llegó a las 9:30. ¿Por qué? Porque prefirió estar jugando, porque no me quiso obedecer y entonces una consecuencia lógica es la próxima salida está suspendida.
la próxima salida está suspendida, lo hablo en lo externo y el día de mañana me vas a ayudar a mamá o a papá o a mí con esta actividad extra. ¿Por qué? Porque si yo genero consecuencias que no tengan que ver con impacto en el momento, probablemente se disminuya, se rompa o no tenga una consecuencia lógica. Por eso a veces los límites no funcionan, porque nos vamos a un exceso y tanto a consecuencia, pues también rompe la situación del, pues, quítamelo. No lo hacemos o no lo hagamos. Por ejemplo, si se peleó con el hermano y entonces le decimos que no va a jugar Play durante 2 semanas. Ya rompe también con esa parte. Puede ser que en ese día, en ese momento, le vas a ceder tu turno a tu hermano del juego, hoy no lo juegas tú y lo va a jugar tu hermano por esta situación. Es establecer las expectativas claras. Si en casa hay límites, ¿qué va a pasar si se rompen con esos límites? Que también sea una cuestión de que nuestros hijos e hijas puedan identificarlos, puedan entenderlos. A ver, si yo en mi hogar puse que se respetan, que entre todos limpiamos, que cada quien le corresponde una actividad, que en la mesa no teléfonos, y utilizamos todo lo que ya habíamos mencionado, entonces, ¿qué va a pasar si se rompe con ese límite? ¿Qué va a pasar si rompemos con esa norma? ¿Qué va a pasar si en la escuela hay incidencias que tengan que ver con agresiones o incidencias que tengan que ver con no atendió o estuvo saliendo del salón o estuvo haciendo ciertas actividades? ¿Qué va a pasar? Vamos, lo primero, lo más importante, entender que tenemos que mantener la calma. ¿Por qué? Porque entonces se llegaría a la cuestión de papá o mamá autoritarios, que no escuchan, que nos vamos al extremo de lo que queremos. Tampoco podemos decir, pues no pasa nada, seguimos igual. Tenemos que mantener la calma, hablar, preguntar por qué pasó lo que pasó, por qué decidiste no hacer lo que te correspondía. Entiendes que esto que pasa o esto que pasó va a traer una consecuencia y esta consecuencia, ¿recuerdas cuál es? ¿Me la puedes decir? ¿Puedes mencionármelo? Y entonces él comienza a trabajar la parte de la responsabilidad también. Cuando son pequeñitos sí hay que acompañarlos. No recogimos los juguetes, entonces esta caja se guarda y ya no se va a usar el día de hoy porque no los quisiste recoger. Recuerda que es parte de tu responsabilidad y lo vamos acompañando. Conforme va creciendo, ya ellos pueden decirnos cómo se sienten, qué pasó, por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Elegir esas consecuencias apropiadas para lo que sucedió. Porque de repente pasa algo no tan fuerte y entonces la consecuencia se la damos muy grande. O pasa algo que tiene que ver con una situación sí grave y la consecuencia fue muy pequeña. Entonces es en esa parte una consecuencia apropiada a lo que sucedió. Y ser consistentes, lo que le comentaba hace un momento, ser consistentes. No podemos decir que el día de hoy le puse una consecuencia por una situación y mañana la misma situación, pero ya no le dije nada o ya no hubo consecuencia. Y después tampoco le dije y después, siempre sí le dije. ¿Por qué? Porque va a crear una situación de confusión. Y entonces, si la hago, no lo hago, pero sí me pasa, pero no me pasa, pero no me dicen, pero sí me dicen. Tiene que ver más con el aspecto de ser conscientes que siempre ante un rompimiento de reglas o de límites va a haber una consecuencia en todo momento y ser consistentes en ese acompañamiento. Y también permitir que los niños aprendan de esa consecuencia. Llega un momento, y eso no lo podemos decir con el rango de edad cronológica, lo vamos a identificar una vez que nuestros hijos comiencen a hablar de lo que sienten, a hablar de lo que pasa. Puedo sentarme con mi hijo, con mi hija, una vez que pasó ya la situación, para reflexionar con él o con ella. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue por qué decidiste no hacer la tarea? ¿Por qué decidiste? Hay que esperar un ratito porque estoy en una videoconferencia. ¿Sale? Ay, perdón. Permítame, creo que tengo por aquí una...
Si me ayudan, por favor, con sus micrófonos apagados, se los agradecería bastante. Se me fue la idea. El punto es hablar y reflexionar, ¿no? Con nuestro hijo, con nuestra hija. ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste no decirnos que tenías que traer o tenías que hacer esta tarea o esta actividad? ¿O por qué decidiste ocultarnos que tenías tal cosa en lugar de hacer tal otra? ¿No? Es como también comenzar a hacerlos partícipes de que aprendan de esas consecuencias. Y entonces así hacemos efectivas los límites, hacemos efectivos los límites. Porque podemos decir, es que no me funcionan los límites, es que no nos funcionan porque no hemos tenido las consecuencias que complementen con esos límites. Vamos creándolos conforme van también avanzando nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, hasta este momento podemos entender y recordar que el objetivo de aplicar las consecuencias es enseñar a nuestros niños sobre esta parte de responsabilidad y las consecuencias de esas acciones en lugar de castigarlos o avergonzarlos. Porque podemos identificar o podemos podemos ver el estilo de crianza con el que vivimos, con el que crecimos. ¿Cómo fue? Yo lo recuerdo, si fue autoritario, si tuve solo castigo, solo me regañaban, todo el tiempo estaban sobre mí, me pegaban, me castigaban, inclusive en la escuela. Yo aún a pesar de que siento yo que no han sido tantos años, pero cuando yo estaba en la escuela, yo recibí golpes, yo recibí jalones de cabello y entonces conforme fui avanzando y fui creciendo, entendía que eso no me ayudó. Eso probablemente solo generó en mí miedos, generó en mí inseguridades. Y entonces, ¿cómo quiero yo crear a mis hijos? ¿Cómo quiero acompañarlos en esa estructura? Poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana. No vamos a aprender a andar en bici en un momento. Tenemos que ir poco a poco. Quizá en un inicio no podamos, nos desesperemos, creamos o sintamos que somos malos padres, que somos malos cuidadores. Eso es una percepción que de repente hasta nuestros propios hijos nos pueden decir, es que eres el peor papá, es que eres la peor mamá. Y a veces yo les digo, cuando les dicen eso, siéntanse orgullosos porque entonces están creando un acompañamiento en el aspecto de por qué hay consecuencias, por qué hay límites. Claro que si usted se identifica como es que si le pegué, si lo agredí, si lo lastimé, la perspectiva sería entonces, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo yo acompañar a mi hijo, a mi hija de 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años o hasta más grandes para que entiendan la estructura de los límites y las consecuencias? Y si ahorita estoy en una etapa de es que no le puse límites desde un inicio y ya tiene 5 años, ya tiene 6, me está costando trabajo, no significa que sea imposible, significa que nos va a costar, pero que podemos llegar a ese punto de lo conseguir. ¿En dónde me encuentro actualmente? ¿No puedo hacerlo? Quizá pueda hacerlo. Lo estoy intentando, puedo hacerlo, lo hago o ya lo estoy haciendo o ya lo conseguí. No podemos vernos como una totalidad de ya hasta aquí llegué, no voy a poder, no lo voy a lograr. Es un paso a la vez. Siempre vamos a hacer un paso a la vez. ¿En qué escalón me encuentro el día de hoy con mis hijos? ¿En dónde me encuentro a nivel emocional, a nivel límites, a nivel consecuencias? ¿Y qué puedo a partir de hoy comenzar a estructurar con ellos? Puedo comenzar a generar las reglas. Vamos haciendo una dinámica en familia. Oigan, ¿cuáles son las reglas de esta familia? ¿Alguien las conoce? ¿Qué les parece si las plasmamos en un dibujo, en una cartulina? Pero ¿qué va a pasar si no se cumple? Entonces, ¿qué va a pasar si se rompen estas reglas? Y también que nuestros hijos sean los que promuevan las consecuencias. A veces ellos también como que dicen, pues yo digo que si hacemos esto, que nos quitas tal cosa.
Y entonces uno puede decir, ¿seguro que eso quieres? Seguro, porque si no lo cumples, si tú no cumples con los límites, se van a aplicar las consecuencias. Y entonces los hacemos partícipes a que también sean responsables de esa dinámica familiar, social y sobre todo de armonía, porque todos los involucrados en el hogar deben de ser conscientes que se deben de aplicar las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una rivalidad, no rivalidad, una dupla entre cómo criamos a nuestros hijos, por eso se confunden de repente nuestros niños. Porque mi mamá sí me cumple, mi mamá me dice que si yo no como o no termino mi comida, no me deja ver la tele. Pero ¿qué creen? Mi abuelita sí me deja, mi papá sí me lo presta. Entonces, para ellos va a ser el me voy con quien me convenga, me voy con quien sí me dé, me voy a ir con quien sí no me ponga ninguna consecuencia. Por eso el trabajo debe de ser colaborativo y en equipo. Mamá y papá, mamá o quienes son responsables de la crianza o las autoridades que estén alrededor de los niños deben de ser conscientes que trabajar en equipo es lo mejor que podemos hacer para disminuir las situaciones que puedan ser una repercusión afuera. Puede ser en la escuela o puede ser en alguna actividad extraescolar como deporte o cultural, porque al momento de que el niño pueda decir, pues no me lo va a dar mi mamá, pero sí me lo va a dar mi papá, entonces no tengo que esforzarme tanto. Por eso de repente tenemos esa discrepancia con nuestros niños, porque no hemos logrado ponernos de acuerdo. Y esa es la invitación del día de hoy. Vamos a trabajar en equipo con las personas que están o somos responsables de esa crianza de nuestros niños para que puedan llegar al punto de decir, lo estamos logrando, lo estamos consiguiendo. Entienden lo que son límites, entienden lo que son consecuencias y entienden entonces lo que puede pasar si no se cumple de tal o tal manera, porque ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, pues, papás y mamás, me gustaría que antes de terminar con esta sesión, me regalen su reflexión de quizá qué nuevo entendí el día de hoy o quizá qué me deja o qué me queda el entender lo que son las reglas y consecuencias y cómo poderlas aplicar, cómo poderlas compartir con quienes estamos criando a nuestros niños y nuestras niñas. Vuelvo a abrir el chat para que me compartan con qué me quedo, qué me llevo y esa pequeña reflexión que a lo mejor yo entendí y alguien más, si se la comparto, también pueda quedarle un poquito claro. Vamos entonces al chat. Igual, me gustaría recordarles de los papis que están aquí, si hay alguien que no se anotó, por favor, poner su nombre completo, de qué nivel son papis, si de maternal, de preescolar, de primaria o secundaria, para que por favor puedan estar en la lista de asistencia. Porque recuerden que al terminar el ciclo escolar se comparte lo que es un reconocimiento por ese acompañamiento a lo largo de las conferencias que se comparten en el ciclo escolar. Entonces, si alguien no se ha no se haya inscrito o no ha puesto su nombre, para que por favor lo compartan. Y para concluir entonces, compártanme con qué se quedan el día de hoy, qué quizá aprendieron nuevo o qué simplemente reflexión les gustaría compartir el día de hoy para culminar en esta sesión. Tengo por aquí, dice, es importante plasmar esas reglas y consecuencias para que todos las conozcamos y estemos de acuerdo en que habrá consecuencias de no cumplirse y estas tendrán que ser realistas. Gracias, gracias mamá. Es importante poder reflexionar de si estamos haciendo lo indicado con nuestros hijos. A mí me queda la seguridad de seguir adelante con los límites para que los niños logren ser más entendidos y no solo en casa, sino en la escuela y en cualquier lugar. Muy buena charla, muchas gracias. Que la responsabilidad de establecimiento de estos límites tendrá que ser en conjunto con las personas que nos acompañan en la crianza para que haya congruencia, además de hablarlo con claridad.
Gracias, Miss. Me quedo con enfatizar consecuencias. En el momento comprendí que caigo en el error de poner consecuencias de fines de semana. Me encantó la conferencia. Muchísimas gracias. Las reglas y los límites son base de una buena sociedad. Nunca es tarde para reforzar los límites. Por más que sabemos que los tenemos en ocasiones, por cansancio, nosotros mismos como padres los brincamos. Y es importante saber que reforzarlos día a día. Muchas gracias por hacernos reflexionar sobre el tema. La importancia de ser equipo para ser más efectivos a través de la congruencia. Totalmente, muchísimas gracias. Trabajar en equipo para poner límites. Me deja un gran aprendizaje para poder apoyar a mis pequeños y sean seres humanos empáticos. Tenemos que trabajar mucho en esto y ser disciplinados. Muchas gracias. Y al principio, al poner límites es un tanto difícil para la familia, pero con el tiempo se van apropiando de ellas los niños y ellos lo asumen más rápido. Gracias por la charla. La importancia de ser constantes en las reglas y consecuencia y darles pequeñas actividades en el hogar conforme a la edad para crear en ellos rutina y empatía. Muchas gracias, Miss. Buena charla. Muchas gracias. Me quedo con la información de que tenemos que colocar reglas y cumplir las mismas y de no cumplirse con ellas, tener las consecuencias, pero congruentes con nosotros mismos y la comunidad. Gracias, es bueno refrescar estos temas. Excelente charla. Como padres debemos estar en la misma sintonía, las reglas que les ponemos a nuestros hijos. Volver a replantear cómo estoy poniendo mis límites y, bueno, es el último mensaje que tenemos. Muy bien. Entonces, pues yo quiero agradecerles por este espacio, agradecerles por permitirme acompañarles y reiterarles cualquier situación que pudiera estar presente en nuestras hijas, en nuestros hijos, que tenga que ver con cuestiones socioemocionales, conductuales, o que pudieran estar pasando por una situación que les esté impidiendo estar en una esfera tranquila, cuenten conmigo. El Colegio Cambridge siempre ha estado en ese acompañamiento para que nuestros niños y niñas y también dentro de la familia no solamente tengan una estructura educativa, sino una estructura a nivel socioemocional para que tengan, como nuestro objetivo es, tengan una estructura feliz, que los niños trasciendan, porque no solamente se trata de lo que aprenden, sino de cómo se sienten y cómo lo viven. Y si desde casa tenemos ese respaldo y ese apoyo, definitivamente estaremos transformando mentes y nuestros niños serán felices en cualquier esfera. Yo les agradezco por este tiempo, espero que tengan una excelente tarde y cualquier situación, cualquier duda que se pueda presentar, con muchísimo gusto, saben que estoy al alcance de un mensajito. Y con mucho gusto voy a compartir la presentación para que pueda quedarse en la información de ustedes. Y lo más importante es que también el video de la conferencia del día de hoy se va a compartir. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nuestros directivos, a nuestros maestros y por supuesto a ustedes, papis, mamis y autoridades responsables de los niños, abuelitos, tíos, padrinos, nana, quien esté en la esfera de los niños por también ser parte de ese crecimiento. Muchísimas gracias y quedo a la orden a cualquier situación. Que tengan una excelente tarde y hasta la próxima sesión, que esperemos también sea igual de gratificante como la del día de hoy. Gracias de verdad. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Bonita tarde para todos.